primer encuentro de investigación y diálogo interuniversitario Academia y Sociedad 2020. Nuestro conversatorio, modelo de desarrollo y deforestación en tiempos de pandemia. Tenemos unas preguntas, unas ideas rectoras. Entonces, para aprovechar al máximo a nuestros invitados, voy a irlas planteando y conduciendo estas preguntas o concretándolas con algunas preguntas. Concretando estas ideas rectoras y con preguntas. El tema de la deforestación en Colombia es un fenómeno muy complejo, ¿sí? Y sabemos, y ustedes lo saben mejor que yo, ustedes son especialistas, que, por ejemplo, el monocultivo, ¿sí? La ganadería, ¿sí? La agricultura descontrolada, sin límites, hacen parte de las razones o las causas de la deforestación. A veces uno escucha en las noticias y también escucha y ve imágenes de cómo avanza la deforestación en el Amazonas, por ejemplo. ¿Sí? Y uno se angustia, uno como ciudadano, ¿sí? Persona que lega en la materia, de todas maneras, esto le toca a uno las fibras, este problema. Entonces, y también escucha uno que en este contexto de la pandemia han pasado o se están dando fenómenos muy particulares con respecto a la deforestación. Entonces yo quiero dar la palabra a cada uno de ustedes para que nos cuenten qué han visto en esta situación de pandemia, qué han visto, qué fenómenos particulares, qué se ha sumado al problema de la deforestación en zonas particulares de Colombia. Comencemos, profesora Nelly. Profesora, creo que su micrófono está apagado. Aló, hola, ¿qué tal? Bueno, pues antes de irme a la situación de Colombia, sí quiero como presentar un panorama mundial, ¿cierto? Porque en los últimos 4 meses han escrito muchísimos artículos que tienen que ver justamente con esos procesos de cómo está afectando la pandemia a todo el medio ambiente, ¿cierto? Y la semana pasada justamente salió un artículo que hablaba de las amenazas de la deforestación tropical, ¿cierto? En épocas de pandemia. Entonces, antes, digamos, de empezar el conversatorio, me voy a tomar la molestia de un poco resumir, ¿cierto?, lo que dice este artículo. Y efectivamente, digamos que de todas estas opiniones, ¿cierto?, desde la academia, lo que han dicho es que esta pandemia justamente se está convirtiendo, puede convertirse en una de las causas indirectas de los procesos de deforestación. Entonces, cuando nosotros hablamos de procesos de deforestación, digamos, dentro de todo el proceso hay unas causas directas, ¿cierto? Y hay unas causas indirectas o subyacentes. Entonces, ya se está poniendo en evidencia que la pandemia puede ser una causa justamente indirecta de procesos de deforestación. Y mucho, digamos, de los temas que se vienen adelantando es que mientras todos los humanos estábamos en cuarentena, ¿cierto? ¿Sí? En una cuarentena, la deforestación tenía todas las puertas abiertas en los trópicos para seguir avanzando, ¿sí? Muchos de los datos digamos, de investigaciones, y me voy a referir a este último artículo, que lo hicieron en 118 países del trópico, ellos justamente estaban... o sea, en el primer mes de confinamiento de la pandemia, o sea, estoy hablando de marzo, abril, ellos hicieron a través de monitoreo satelital, sencillamente miraron con respecto a la misma época del año pasado y encontraron que casi el 50% de focos o puntos calientes de deforestación se había incrementado, ¿cierto? Entonces, si uno va a ver el panorama, digamos, de los bosques tropicales, pues América Latina, un 63% se incrementó en focos de deforestación solamente en un mes de confinamiento, pero si lo vamos a comparar con África, África tenía el 136%, ¿cierto?
Entonces, digamos que digamos, en todos estos artículos de opinión, porque en estos momentos hasta ahora están recogiendo evidencia para empezar a contrastar qué es lo que está pasando, básicamente dicen que así como la pandemia ha traído como beneficios, ¿cierto? O sea, unas interacciones que han beneficiado un tema de calidad del aire, un tema de calidad del agua, pero también ha traído dos grandes consecuencias, y justamente una es la deforestación y la otra es todo el tema del incremento del tráfico ilegal de especies. Entonces, por eso es que cuando uno ve estas cifras que son alarmantes en África, 136%, ¿cierto?, de focos de deforestación, uno empieza a hacer esas asociaciones. Claro, el turismo, pues no hay gente que se desplace al turismo, que es un ingreso para los países africanos, entonces por consiguiente muchas de las comunidades empiezan a hacer uso de todas las especies silvestres. Entonces, digamos que en términos generales, son los panoramas. Entonces, la deforestación como un impulsor indirecto, ¿cierto? ¿Junto con qué? Con el tema económico, con el tema político, pero entonces en este momento la pandemia está dentro, digamos, se ha puesto en consideración como uno de los impulsores que está cambiando eso, o está acelerando esos procesos de deforestación. Ese es el panorama, digamos, global. Ya si empezamos al panorama de Colombia, pues me voy por cifras oficiales, ¿cierto? El IDEAN es el encargado de hacer el monitoreo de todo el tema de deforestación. Desafortunadamente hasta ahora tenemos solamente el segundo informe, que corresponde al segundo trimestre del año, y este informe pues da una cifra relativamente muy pequeña, pero ya hay otras instituciones, ¿cierto? Justamente una institución donde Rodrigo Botero es el presidente, ellos están dando unas cifras totalmente diferentes. Entonces, la parte oficial dice que aproximadamente 3.500 ONGs están diciendo que se han deforestado 75.000 hectáreas. Entonces, son cifras que uno dice, venga, ¿qué hago? ¿Cierto? Pero la realidad es que sencillamente el tema de la deforestación se ha incrementado totalmente durante esta pandemia. ¿Qué nos dice Natalia? Para una presentación, yo no sé si pueda mostrar de pronto algunas partes de ella. Y le preguntamos aquí a nuestros productores. Sebastián, ¿es posible proyectar la presentación de Natalia? No sé todo porque son imágenes, pero si no, pues yo lo puedo contar también Perfecto. charladito. Bueno, bueno, que puedo compartir pantalla, perfecto. Entonces, ¿ahí se está compartiendo? Aún no. ¿Aún no? Compartir toda la pantalla. No me funciona. ¿No? No. Ahora sí, parece que ahora sí. Listo. ¿Ahora sí? Todavía no. Todavía no. Bueno, sí, ahora sí, listo, genial. Bueno, yo traté como de pensar un poquito esa relación que ustedes planteaban de deforestación, modelo de desarrollo y COVID, ¿no? Y mirar cómo pues están relacionadas las tres de muchas formas, pues que obviamente no voy a poder en este momento desarrollarlas todas. Pero sí tenemos un modelo de desarrollo pues que entre otros grandes daños ambientales pues genera una enorme deforestación, y la deforestación inserta dentro de estos impactos pues es un caldo de cultivo fuerte para que virus pasen, digamos, a los seres humanos. Entonces yo quería proponer un poco que para analizar un poco este triángulo nos centráramos pues como en un punto histórico muy importante en el que nos encontramos ahorita, donde las tres convergen, y es un poco una especie de negacionismo de la crisis ambiental y climática que estamos viviendo. Entonces me parecía importante como insertarlo ahí, porque no estamos en cualquier momento de la historia, ¿no? Estamos en un momento donde la deforestación pues es muy grave, ¿no? Como lo decía la profesora Nelly, como un artículo de Rodrigo Botero, de nuestro
que creo que ya está pudiendo entrar hace 2 días, que dice pues que se incrementó un 82% en el primer trimestre con respecto al año pasado, pero es un fenómeno también mundial. Entonces, si uno mira el mapa del mundo, digamos, hay muchos motores de deforestación en varias partes. Este mapa es un poquito más viejo, pero muestra, digamos, que no somos los únicos que estamos en esto y que los bosques en general están sufriendo muchísimo y hay muchos cambios del uso del suelo, especialmente para la agricultura. Y eso nos lleva entonces, pues, también a pensarnos, pues, condiciones límite, ¿no? Entonces, se está deforestando para ampliar la agricultura, pero entonces esto genera una condición, entre otras, de desertificación, ¿no? En este momento ya el 25% de nuestra superficie terrestre está desertificada y hay una búsqueda por nuevas tierras fértiles, entonces se corre y se corre esa frontera. Entonces aquí hay como unas cifras que no las voy a leer todas, pero por ejemplo se espera que la industria de moda busque 115 millones más de hectáreas de las que ya tiene, eso es el área más o menos de Colombia en el 2030. Entonces, ¿dónde van a estar pues esas millones de hectáreas? Entonces, aquí quería mostrar cómo Colombia todavía es privilegiada, digamos, en el planeta por tener bosque primario, tener selva natural, digámoslo así, no transformada. Entonces, si ustedes ven, los remanentes que quedan en el mundo son realmente muy, muy pocos. Entonces, yo creo que es bien importante entender eso, ¿no? Como situarnos en el globo y ver que esto es un asunto de primera importancia en el mundo. Y también entender que el tema de deforestación, si bien es supremamente grave en la Amazonia y en el Piedemonte, es un tema que se da en todo el país, ¿no? Y también en la zona andina y en la costa caribe de manera muy, muy fuerte. Entonces hay que ver pues como esta complejidad. Y pues cuando hablamos de deforestación, yo creo que también es importante resaltar que los bosques o las selvas pues no son solamente unos árboles, ¿no? En los diferentes ecosistemas viven especies, animales, vegetales y estas también están en un enorme riesgo. Entonces, otra de las condiciones límites es esta que mostró WWF, donde en un periodo muy corto en la historia, digamos, de la vida en la Tierra, entre 1970 y 2016, se han perdido el 68% de las poblaciones de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces, o sea, los vertebrados. Y en América Latina estamos hablando del 94%, o sea, esto es una cosa de una magnitud extrema. Y no podemos hablar de bosques o de selvas sin hablar de las especies. ¿Por qué? Porque las especies son sus polinizadores, son sus habitantes. Entonces se ha desarrollado pues este concepto del empty forest o el bosque vacío, donde pues no tiene las especies que reproducen el mismo bosque, ¿no? Y tampoco podemos hablar de deforestación sin hablar de la diversidad cultural que vive en las selvas y en los diferentes ecosistemas del mundo. Y este mapa también del mundo que lo encontré hoy me parece impactante y supremamente triste. Esas son las lenguas que se están perdiendo en el mundo entero, pues, que están en este momento en riesgo. Y si ustedes miran la cuenca amazónica, el riesgo es enorme, la cantidad de punticos que tenemos ahí. Entonces, esa diversidad cultural pues tiene una relación con el COVID para amarrar otra vez pues a la coyuntura actual de la pandemia. La ONIC saca estos reportes con muchísima frecuencia y hay una afectación pues grave a pueblos indígenas en Colombia, pues entre otros, ¿no? Entonces voy a dejarlo ahí por la primera pregunta y más adelante pues seguimos desarrollando. Gracias, Natalia. Carlos. Vale, yo quisiera decir 2 cosas y muy rápidas para seguir, porque estamos afanados, ¿no? No estamos afanados. Y afanados. No. Vamos hasta la una, Bueno, listo, quizá entonces, antes terminamos, pero siéntanse cómodos, tómense el tiempo para abordar cada idea o cada pregunta. Sí. Vale, listo. Primero, yo concibo la coyuntura actual en la que estamos de pandemia y aumento de la deforestación en 2020 como un capítulo más en una tendencia que ya es muy vieja en Colombia y en lo que era Colombia antes del siglo XIX de deforestación. Primero tenemos que acordarnos que en Colombia el primer episodio inmenso, la primera tragedia de deforestación
se dio entre el siglo XV y siglo XIX, cuando se destruyeron casi que el 95% de los bosques tropicales secos, que eran 9 millones de hectáreas que estaban en el Caribe, en los valles interandinos, y ya no existen, y ya solo existen algunos remanentes que según el von Humboldt son el 5% de este tipo de ecosistema. Es algo que ha tenido muchas consecuencias que solemos naturalizar porque conocemos la costa o los valles interandinos como ya territorios fuertemente intervenidos donde hay agricultura, ganadería, y no nos acordamos que estaban llenos de bosques hace unos siglos, con consecuencias palpables. Sí, en la costa caribe hay una crisis del agua que muchos le asignan a este problema de que ya no tenemos del bosque tropical seco, ya no existen estas regiones, la desertificación se concentra en los Andes y en el Caribe, y todo esto tiene que ver con esa tendencia larga de deforestación que nos heredó la colonia. Ahora, la deforestación que estamos viviendo actualmente tiene un estilo distinto, ¿sí? Es una deforestación que sigue una tendencia en la que se expanden o se anclan actividades económicas que dependen mucho de grandes extensiones de tierra deforestada, en contraste con un bosque que requiere una buena cobertura forestal para mantener su ciclo de nutrientes, ¿sí? Entonces, todas las actividades económicas que se han promovido más o menos desde los años 60 en Colombia sobre este tipo de ecosistemas siempre se convierten en un ancla en constante desplazamiento, ¿sí? Sea ganadería, arroz, como la promovió la FAO misma en los años 50, 60 en la Amazonía, la ganadería o incluso la coca, requieren de estar constantemente desplazándose sobre la selva para poder sostenerse. Y es un proceso que no se ha detenido, tiene capítulos en donde se abre, en donde se cierra, y lo que estamos viendo con la pandemia y el aislamiento actual es que es un capítulo más en donde se está abriendo esta tendencia que ya se instalaba desde los años 70. Entonces mi posición es, la pandemia no es una excepción, es un capítulo más de apertura de una tendencia que ya está instalada desde hace mucho tiempo. Y lo segundo que quiero decir es que es polémico actualmente decir que en el 2020 se está aumentando la deforestación. Hay fuertes indicios que creo que en los que estamos acá estamos de acuerdo con que, aunque no tenemos la cifra de deforestación anual todavía, y que los boletines que publica el IDEAM nos arrojan las cifras de las tasas de deforestación semestrales, solamente los porcentajes de boletines de alertas tempranas, hay fuertes indicios en que se está aumentando, ¿sí? Entonces los mapas de quemas son muchos más preocupantes que lo que vimos en 2019, los boletines de alerta de deforestación, al menos el del primer trimestre, es mucho mayor al del primer trimestre del 2019, pero el mensaje que nos da el gobierno es, no, tranquilos, que las políticas están funcionando, hubo un repique a principio de años, pero en los últimos trimestres se ha reducido. Entonces, lo que quería decir es que esto es algo polémico, ¿sí? El gobierno está intentando por todos los medios mostrar que tienen una buena gestión, pero hay fuertes indicios de que no se está logrando. Y ya. Bueno, retomando un poco lo que decía Natalia, perdón. Por ejemplo, conocemos la suerte de especies como el micotití, ¿no? Yo estaba leyendo unas cifras y más o menos en el 2000, hacia el 2011 o 12, la reducción del bosque nativo del micotití, el bosque nativo se había reducido a un 1%, ¿cierto? Y esta casi extinción del micotití, en parte era porque se estaba extinguiendo, se estaba exterminando, devastando su bosque nativo, pero también había una responsabilidad en la ciencia, ¿no? Por la experimentación con la especie. Pero bueno, eso con respecto a lo de Natalia. Sigamos hablando, sigamos yendo. Bueno, hay una buena noticia, y es que el doctor Botero va a empezar a formular las preguntas para todos ustedes. Entonces, yo voy a ser el medium. Entonces, bueno, la primera pregunta: ¿qué implicaciones ven ustedes en los procesos de deforestación y las condiciones de conflictividad local? Profesora Nelly. Gracias. Yo voy a hacer, antes de responder, voy a hacer una alusión a lo que dijo Carlos, ¿cierto? Efectivamente, pues
ya desde antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Nuestras comunidades indígenas, todo el valle del Magdalena y toda la zona del Caribe, ya si uno ve ese panorama y ve esos modelos, pues ya esos bosques no existían, ¿cierto? Entonces ha sido un proceso que culturalmente pues se ha dado. Entonces ahí yo vuelvo y recalco un poquito que detrás de esos procesos de deforestación hay causas indirectas y el tema cultural, ¿cierto? Y el tema del contexto es algo muy importante, ¿cierto? O sea, cuando uno hace análisis globales de deforestación y esas actividades o esas, no sé, todas esas actividades asociadas a por qué en Amazonas o por qué en Pacífico o por qué en la región de los Andes, cuáles son los factores que están asociados, pues uno encuentra que hay diferencias intrarregionales entre esos factores que están afectando o que están induciendo con mayor fuerza el tema de deforestación. Y justamente lo que dice Rodrigo, ¿cierto? Que qué implicaciones, ¿cierto? Bueno, ahí ya lanzó otra pregunta, Rodrigo, pero ¿qué implicaciones ven ustedes en esos procesos de deforestación? Pues, y lo voy a amarrar un poco a un tema que es la conflictividad local, y justamente voy a traer a colación es que justamente todo el tema de conflicto y de epidemias, el año pasado, en un informe muy grande de biodiversidad y servicios ecosistémicos que lo hace una plataforma que se llama IDBES, justamente integraron dentro de ese informe como una de las causas justamente de pérdida de biodiversidad y servicios el tema de ¿qué? De conflicto y epidemia, ¿cierto? Entonces creo que todavía no estaba el COVID por ahí, ¿cierto? Pero ya estaba integrado porque realmente eso incide mucho en todos esos procesos de cambio de uso del suelo, y recordemos que la deforestación quizá es el proceso, uno de los procesos más agresivos de cambio de uso del suelo, ¿cierto? Entonces, si uno ve el panorama, digamos, no solamente de Colombia, sino de todo el trópico, porque esto nos afecta a todos los países tropicales, si uno ve el panorama, realmente en este momento no puedo decir que están los conflictos, ¿cierto? A nivel local, uno los puede vislumbrar, ¿cierto? Porque ya hay alguna evidencia de que justamente muchas de las comunidades locales en este momento ante una pandemia dicen, bueno, ¿qué hacemos? Si realmente mi ingreso estaba dado, ¿por qué? Seguramente por tener un pequeño negocio, no sé, asociado a la diversidad, por tener un tema de turismo, por tener una movilidad. Entonces, en estos momentos, digamos que uno mira, ¿cierto? Y uno puede decir que a nivel local, realmente sí se están dando unas dinámicas, sobre todo en Colombia, que no necesariamente están vinculadas con la legalidad, ¿cierto? Entonces las dinámicas realmente si lo vemos, y el panorama también desde el 2008, desde el 2005, era un tema de ilegalidad, ¿cierto? Que han cambiado los actores y han cambiado las actividades, ¿cierto? Antes posiblemente en los 80, 90 era cultivos de coca, en este momento puede ser una minería ilegal, ahorita ya lo hemos visto y ya hay indicios de hace 2 años que están diciendo que detrás de la deforestación están las tales mafias de la deforestación, y el tema netamente es por un acaparamiento de tierras. Entonces creo que eso es un proceso muy complejo que uno dice, venga, ¿cuál es la causa que está subyaciendo para que se estén dando estos procesos? Y es súper complejo, ¿cierto? Porque en este momento, o sea, el panorama de Colombia con acuerdo de paz, ya sabemos que todos los países que entran después de un post acuerdo, pues las tasas de deforestación aumentan, ¿cierto? Pero yo creo que a nivel local están jugando muchos actores, ¿cierto? Están jugando muchas situaciones, y desafortunadamente mi percepción es que esas situaciones, y no sé si Carlos, ¿cierto? Que veo que trabaja con el tema de justicia, muchas de esas situaciones están enmarcadas en ¿qué? En un tema de ilegalidad y de pues presencia, o sea, la presencia del Estado casi que inexistente, ¿cierto? Entonces, ¿cómo respondemos ante eso? Pues ese es como el gran reto. Lo vamos a lograr con el doctor Botero. Doctor Botero, ¿nos escucha? Vamos, de pronto el audio, si no tenemos imagen. Tiene el micrófono apagado. De nuevo, profe. Hola, Pablo.
reitérame por favor si me estás escuchando para entonces poder intervenir luego de lo que ha señalado Nelly. Sí, doctor Botero, lo escuchamos y entonces le cedo la palabra. Si se nos presentan algunos problemas de conexión, volvemos a nuestra dinámica, pero ojalá que podamos contar con usted hasta el final. Muchísimas gracias, Pablo, y saludando a los amables panelistas. Me alegra mucho poder estar aquí con ustedes. Entonces, pues quiero introducirme rápidamente a la última intervención que acaba de hacer Nelly, porque me parece que da un poco también el énfasis que yo quisiera poder desarrollar en la conversación, y es como si hubiera una serie de impactos, ¿cierto?, globales, generales, a nivel del gran paisaje, pues digámoslo, los bosques colombianos, ya sea en la región amazónica o en las otras zonas de focos de deforestación. También es cierto que en otra escala de análisis, a nivel de las comunidades, ¿sí?, y unidos a un momento tan importante como el de la pandemia, han habido otros conflictos que han empezado a aflorar muy fuertemente. Yo quería escuchar, digámoslo, porque por lo menos en la evidencia que nosotros hemos tenido en contacto con algunas de estas regiones, es que los procesos de la pandemia y la deforestación han disparado conflictos por seguridad alimentaria. Yo quisiera que algunos de los panelistas nos pudieran contar qué es lo que han visto y cómo ha sido ese proceso de reflexión a nivel de las comunidades con este momento que estamos viviendo entre pandemia y deforestación. Si quieren, comienzo yo. Vale, adelante, por Estamos favor. un poquito tímidos. Vale. Lo primero que quiero decir es que creo que es necesario desagregar la manera como nombramos a los pobladores de estas fronteras agropecuarias, de estas fronteras donde se está expandiendo la deforestación, desagregar esa palabra comunidad. ¿Sí? Cuando nombramos comunidad, estamos asumiendo que son un grupo de gente que comparten ciertas prácticas, ciertas formas de ver el mundo, comparten normas para habitar el espacio donde están, pero cuando uno llega allá se da cuenta que la realidad es mucho más diversa y que incluso pueden haber comunidades, pero entre sujetos que no nos imaginamos. Lo que hemos visto, lo que yo he visto personalmente en lugares como el Catatumbo o en varias partes de la Amazonía, es que en estas fronteras agropecuarias hay un proceso muy complejo de diferenciación campesina, donde uno puede diferenciar, identificar jornaleros sin tierra que puede que tengan una casa en un pedacito de finca, pero viven desde el jornal, campesinos pobres que les toca trabajar mitad de tiempo en su finca y mitad de tiempo arrendándose en otras fincas, campesinos medios que pueden sostenerse solamente con su unidad familiar en su propia finca, y hay campesinos ricos que están transitando lentamente hacia capitalistas rurales, ¿sí?, a depender exclusivamente de la contratación de mano de obra. Asimismo, hay muchos tipos de terratenientes diferentes, ¿sí? Hay campesinos que han logrado hacer el tránsito hacia terratenientes. Hay terratenientes nuevos que son inversionistas que vienen de otros lados, donde ponen, nunca están, sí, son propietarios ausentistas, ponen una familia para que les cuide, o simplemente utilizan su finca para transitar el ganado que tienen en otras regiones. Entonces es un contexto muy complejo y que incluso se forma comunidad entre estas distintas clases sociales. Uno ve que en las juntas de acción comunal está desde el jornalero hasta el terrateniente local, funcionando como comunidad, ¿sí?, arreglando conflictos locales. Entonces, lo primero que yo creo que es necesario aclarar para abordar la conflictividad local es que hay que desagregar esa palabra comunidad, ¿sí? Allá tenemos múltiples clases sociales que entran en conflictos locales, muchas veces de baja intensidad, muy difíciles de resolver, cuando el Estado no es consciente o las ONGs que intervenimos allá no somos conscientes de esas diferencias de clase. Ahora, lo segundo que quiero decir es que en estos lugares, por depender tanto de economías de frontera como muchas veces ilegales, como las economías de la coca o también de los cultivos de pancoger que pueden sacar en estas zonas de frontera con suelos tan degradados, o al depender tanto de la ganadería, hay muy poca disponibilidad local de alimentos.
Una anécdota nomás, en nuestras experiencias de campo, uno puede llegar a caseríos donde encuentra una trucha, ¿sí? Donde va a encontrar una trucha en los ríos de la Amazonía, que es suministrada casi que exclusivamente desde Bogotá, pero no encuentra pescados locales. ¿Sí? Allá los insumos para la elaboración de alimentos vienen desde otro lado. Entonces, cuando se atraviesa una coyuntura como la que tenemos actualmente, en donde se bloquean las vías de acceso, se bloquea el suministro de alimentos de otros lados, pues las localidades se quedan sin cómo satisfacer las necesidades que antes satisfacían con recursos de otros lados. Esto puede incrementar los conflictos que ya existían desde antes por la escasez de alimentos. Y ya, no digo más. Gracias, Carlos. ¿Quiere alguna de ustedes hacer alguna intervención al respecto? ¿Cómo han visto, Natalia o Nelly, el tema en las áreas en donde ustedes están presentes? No, yo sencillamente voy a un poco con lo que dijo Carlos, ¿cierto? Va a hacer una síntesis y yo digo que sencillamente vemos que los territorios tan ricos en biodiversidad que tenemos no son autosuficientes, ¿cierto? Entonces ahí a veces uno habla de que nosotros, o sea, sobre todo Brasil, pero nosotros finalmente exportamos deforestación porque pues estamos en los brasileros, el modelo de desarrollo de Brasil es, venga, Amazonas para campos de soya para los chinos, ¿cierto? Entonces somos exportadores de deforestación, efectivamente, pero nuestras, bueno, no voy a hablar de comunidades, pero sí, por lo que dijo Carlos, pero realmente todos esos actores que están ahí, ¿cierto? El pequeño campesino, la comunidad indígena, el empresario que no es de ahí, que sencillamente dice, venga, tú bebes 1000 hectáreas, ¿cierto? Para establecimiento de cabezas de ganado, y uno va a ver, no hay una cabeza de ganado, ¿cierto? Eso es un tema también digamos, de tierras, pero básicamente vemos que en esa zona, ¿cierto? Hay una pobreza grandísima, la seguridad alimentaria no está garantizada y somos totalmente dependientes, esas zonas son totalmente dependientes de insumos provenientes digamos, de los centros urbanos. Si uno se va acá, San José del Guaviare posiblemente ya tenga mayor autonomía, ¿cierto? Pero ya otros, un tema de Calamar o otros pequeños poblados, pues sencillamente totalmente dependientes. Y lo que decía Carlos, que es más fácil encontrar una trucha que bueno, pirarucu creo que no se puede comer, ¿cierto? Porque ahí está vedado, pero es increíble, ¿cierto? Igualmente cuando a veces uno va a una zona del Guaviare que uno dice con tanta riqueza y tanta diversidad y lo que ve es el colono, ¿cierto? Que pues, lleva muchos años, pero su mentalidad también lleva a un ecosistema totalmente diferente, pues su cultura, y uno ve con una gran riqueza de árboles, ve al lado de la casa del colono el eucalipto. Entonces es un tema también del modelo que muchos de los colonos, ¿cierto? Que desde el 60 empezaron a migrar hacia Amazonas, y pues acá nos estamos refiriendo casi que a Amazonas, ¿cierto? Pero realmente el modelo que tenían era un modelo andino, ¿sí? Y uno lo trata de aplicar al tema amazónico, entonces ahí es donde empiezan como todas esas dualidades que, venga, ¿cómo yo estoy manejando? ¿Qué modelo de desarrollo tengo? Es muy complicado, ¿cierto? Porque pues personalmente voy a colocar, digamos, un ejemplo, ¿sí? Y también me voy a ir al Amazonas, no sé, al Amazonas, pero cuando uno ve esos patrones grandes de deforestación en Brasil, en la Amazona brasilera, o en Santa Cruz, Bolivia, ¿cierto? Que es un territorio muy rico. Entonces uno ve un patrón de deforestación típico que es el famoso espina de pescado. Entonces, ¿qué? La política brasilera sencillamente dice, yo le estoy metiendo al Amazonas sencillamente un tema de vías, ¿cierto? O sea, es un tema lineal y a través de esas vías empieza el proceso de deforestación como una espina de pescado, ¿cierto? Entonces ellos tienen, el gobierno ha dado unas directrices y es el típico patrón de deforestación. Espina de pescado a través de infraestructura lineal. Y si uno va a ver el caso de Colombia, desde todos estos sensores remotos y todos estos patrones espaciales, es totalmente diferente. Nuestros patrones de deforestación en Colombia, en Amazonas, son netamente geométricos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Totalmente desordenados, ¿cierto? Entonces viene, no sé, en los 60, ¿cierto? Vino una ola, ¿cierto?
de todos habitantes de la zona andina a colonizar Macarena y Guaviare. Entonces cada uno empezaba a abrir pequeños espacios de manera desordenada, porque no había, digamos, una directriz en ese entonces, la reforma agraria, que pues no sé cuántas hemos tenido, pero es un patrón netamente geométrico. Entonces, cuando uno dice, venga, el hecho que en este momento haya una política, pues creo que esto se va a dar a lo último de este conversatorio, pero si yo quiero una política de Estado, Brasil en el 2004, con el gobierno de Lula da Silva, formuló su política y fue exitosa. 4 años, súper exitosa. Ahorita, pues, es otra cosa, pero fue exitosa en 4 años. Entonces, posiblemente porque ya era mucho más fácil que uno diga, yo puedo, digamos, orientar una política hacia cierto modelo de desarrollo, porque los brasileños o amazonas pensaron en un modelo lineal para desarrollarlo. En Colombia uno dice, venga, ¿qué política yo puedo aplicar? Si todo ese tema de deforestación son pequeñas aberturas del bosque cada vez más adentro, ¿yo cómo puedo empezar a hacer una política donde yo ni siquiera estoy controlando qué procesos quiero de desarrollo, ¿cierto?, para mi región? Entonces va a ser muchísimo más complejo, ¿sí? Eso es lo que pongo, pues, en discusión para que continuemos con el conversatorio. Muchísimas gracias, Meli. Me parece importante que entonces vayamos migrando también a la otra escala de análisis. Tú acabas de tocar temas importantes. Hay un fenómeno global en la amazónica, en donde en zonas como Santa Cruz, el Pando, el Acre, en Rondônia, que tenemos una deforestación de gran escala promovida muy fuertemente desde el Estado y por sectores industriales. Pareciera que en Colombia no ha sido tan fuerte históricamente, sin embargo tenemos muchos inicios. Viene un proceso agroindustrial creciente desde la región orinóquica. Se presenta algo interesante, es que ya no solamente hay campesinos que están sembrando algún pino o algún eucalipto al frente de su casa, creo que hay también grandes extensiones que hoy por hoy se están sembrando con este tipo de cultivos, inclusive en zonas que tienen toda la restricción ambiental del mundo. Entonces me parece interesante también revisar qué es lo que ustedes ven, ya no en la localidad, sino en términos de políticas y de motores de desarrollo económico que están presionando el tema de la deforestación en el país y en particular en la región amazónica. ¿Cuál es la experiencia y la expectativa y los datos que ustedes ven con respecto a estos grandes motores de deforestación? Bueno, ahí entonces, gracias Rodrigo por la pregunta. Pues hay como un mundo de políticas públicas supremamente fragmentadas. Entonces hay sectores distintos que deciden sobre los mismos territorios y sectores que son profundamente desiguales, ¿no? Entonces tenemos unos sectores con unos presupuestos enormes como minas o defensa, mientras el sector ambiental o incluso las instituciones encargadas de temas territoriales, etcétera, pues cuentan con muy poquitos recursos. Entonces, digamos, el esfuerzo que hace el Estado en distintas políticas públicas es supremamente desigual en varias partes. No se ha avanzado con el catastro multipropósito, los problemas de tenencia de la tierra son miles, la gente no tiene garantizados pues, sus derechos mínimos. Entonces, yo creo que eso pues, es un factor bien importante. Por otro lado, como decía Nelly, ¿cómo se define y en qué escala se define el desarrollo para las distintas regiones? También es una gran pregunta. Entonces, ¿cómo desde el gobierno nacional se definen unas figuras de ordenamiento de manera muy unilateral como las CIDRES o los PINES o las áreas estratégicas mineras que se implementan pues en los territorios, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo se van recortando o cómo no se les da realmente una vía de autonomía, por ejemplo, a las áreas no municipalizadas en la Amazonía o en otros territorios pues, de Colombia, formas de autonomía, de ordenamiento del territorio. Entonces, hay eso, ¿no? Hay entonces sectores fragmentados, desigualdad en las políticas públicas, un montón de conflictos en torno al ordenamiento territorial y pues a esto por supuesto se suma la violencia armada
que está pues en estos territorios de frontera, ¿no? Y ahí digamos que otra vez insisto como en la mirada global, y es que cada vez son más los recursos que está buscando la humanidad, y son recursos que cada vez están más lejos, ¿no? Entonces hay que ir expandiendo y expandiendo esa frontera aún más. Entonces el coltán y otro tipo pues de minerales que se requieren pues para usos tecnológicos, entonces cada vez hay que buscarlos más allá. O el petróleo que se empieza a agotar en los yacimientos convencionales, entonces de pronto de las cuencas donde siempre se ha extraído, entonces ahora vamos también para la Amazonía, y ahora vamos también para el fracking, y ahora vamos también offshore. Entonces son como estas nuevas fronteras que no hemos entendido, esas condiciones límites que estamos viviendo, y que de alguna manera la pandemia nos las ha puesto un poco más a flote para que las veamos, y ojalá pudiéramos como tomar esos síntomas como un buen pretexto para reflexionar a fondo sobre el modelo de desarrollo. Natalia, exactamente, por ahí quería que entráramos porque, fíjate, yo quisiera que para las personas que nos están escuchando, exactamente vieran, digámoslo, como esos dos escenarios de discusión, no solamente en términos de la política, sino de la acción misma de desarrollo, que se está promoviendo. Entonces, tenemos unas políticas, ¿cierto?, frente al tema de tierras, frente al tema de desarrollo económico, pero por el otro lado, una política que llamamos de conservación, que no necesariamente se encuentran alineadas, como tú lo acabas de señalar, en donde hay grandes conflictos, además con un escenario macro regional, donde también hay grandes proyectos que van a atravesar la región amazónica y todo el país. Por ejemplo, podemos ver lo que es el proyecto de la carretera Buenaventura a Puerto Carreño, que hace parte precisamente de esas planificaciones macro regionales y transnacionales. Entonces me parece muy importante mirarlo. Hay un elemento central, y aprovechando la pertinencia y la pertenencia de Carlos, pero también el conocimiento de ustedes, tanto Natalia como Nelly, sobre lo que ha hecho de justicia, ¿no? Que pone un elemento, impulsa un elemento intermedio, como puede ser lo que fue la sentencia de la Corte alrededor de la Amazonia como sujeto de derechos, que algunos la ven con un enfoque tremendamente ecocéntrico, pero también otros dicen, no, es al revés, está reivindicando otra vez un enfoque muy antropocentrista. Yo no sé si el foco sea la discusión sobre esto, pero sí creo importante ver si este tipo de acciones pueden conducir a una solución que aborde esta conflictividad entre desarrollo y conservación. Bueno, no sé si Carlos creo que es el más idóneo para contarnos todo este tema. Yo tengo mi punto de vista, pero pues sé que adelante, dale. Judicial, ¿cierto? O sea, totalmente, o sea, pero Carlos es la autoridad. Sí. Yo solamente voy a retomar un tema de Natalia Rodrigo, y es que ella hablaba del tema de ordenamiento territorial, ¿cierto? Sí, cuando hablaba del tema de desarrollo. Y sencillamente quiero decir que cuando uno ve el caso brasilero, que uno dice, Brasil logró casi durante 4 años bajar la tasa de deforestación, y uno dice, venga, pero ¿cómo hicieron, cierto? Entonces, justamente ellos tuvieron 2 estrategias, y una de ellas era una política del gobierno que apuntaba a un tema de ordenamiento territorial, ¿cierto? Seguimiento y monitoreo de la deforestación. Entonces, fíjate que dijeron, listo, yo le voy a apuntar a 2 cosas para minimizar. O sea, estaba claro que desde el gobierno, en ese entonces, no sé si eso fue como, creo que en el 2004, 2005, 2006, dijeron, le vamos a apuntar a esto. Y primero con un tema de ordenamiento, monitoreo y seguimiento de la deforestación. Entonces ya empezaron a hablar de ordenamiento territorial, ¿sí? Y se dieron la pelea, ¿cierto? Y dijeron, esta es nuestra política para deforestación, y la hacemos y colocamos en las regiones la gente para que haga eso en tiempo real. Y efectivamente el sistema brasileño era muy bueno, ¿cierto? Era muy bueno, porque ellos inmediatamente detectaban un foco de calor, ¿cierto? Lo asociaban a un incendio, y al otro día, ese mismo día, ya estaban mirando y haciendo control y vigilancia, no 1 mes, 3 meses o 1 año después, ¿cierto? Cuando ya estaba todo devastado. Y la otra estrategia de los brasileños
justamente fue un pacto ambiental con los grandes sectores y los empresarios que apostaron a ¿qué? A reducir, a reducir sus emisiones, ¿cierto? Entonces empezaron a jugar con un tema de carbono cero. Entonces ese fue el éxito. Ordenamiento territorial desde un nivel de gobierno, ¿cierto? Con recursos, ¿cierto? Y al otro, un pacto ambiental de muchísimos sectores, entre ellos el sector agroindustrial. Entonces, creo que eso es un éxito total y lo demostraron. O sea, en 4 años Brasil lo demostró. Que en los 2 últimos años, pues, se les haya ido todo, al contrario, es otro tema, ¿cierto? Y ya en el tema de Amazonas como derecho, ¿cierto? Que pues Carlos lo sabe más, pero pues una cosa, y lo vemos en nuestro país, una cosa es la ley, ¿cierto? O sea, emitir la ley, emitir una muy buena política de cero deforestación, aunque no creo, porque pues desde el gobierno estaban hablando de 150.000 hectáreas, pero bueno, eso no es cero deforestación. Pero otra cosa es realmente que esa sentencia sea efectiva, ¿sí? Y ahí yo no sé cómo se maneja eso, esa es mi opinión. Sí, muy bonito, pero venga, la efectividad, ¿cómo es? Y ya le doy paso a Carlos, que es la persona que maneja el tema. Vale. Claro, y a Natalia me gustaría la decir... perspectiva jurídica también. Me parece importante que veamos eso desde diferentes ángulos. Adelante. Vale, antes de hablar del debate sobre la Amazonía como sujeto de derechos y la sentencia de cambio climático, me gustaría decir 2 cosas. Primero, el principal problema de las políticas antideforestación o de intentar gobernar los bosques desde lejos, como los intentan los estados o las ONGs y los organismos multilaterales, es que son políticas que dependen de modos de intervención muy inestables. ¿A qué me refiero con esto? Para poder llegar a controlar a la gente que está intentando acceder a un bosque, se necesitan carreteras, se necesitan medios de comunicación, redes, infraestructura y un montón de infraestructura de control que solemos asociar a un estado fuerte, que lo tenemos en las ciudades, en muchas zonas rurales ya deforestadas. Pero entonces, cuando uno dice que se necesita un control fuerte, sí, un Estado que esté ya pendiente de que nadie entre a deforestar, solemos olvidar de que para que haya un control fuerte se necesita toda esta infraestructura. Y es por eso que según algunas tesis doctorales recientes, como las de Javier Revelo, perdón, la expansión del Estado, la expansión de la capacidad estatal también es un motor de deforestación. Y esto pone las políticas de control a la deforestación en una inestabilidad muy grave, porque solo pueden gobernar mediante incursiones. Es decir, no pueden llegar a instalar toda una infraestructura de control, porque esto implica más deforestación. Y lo hemos visto en Colombia en estos lugares que han funcionado mediante enclaves, ¿sí? Como Leticia, Puerto Carreño, bueno, varios municipios que fueron fundados como islas dentro del bosque para que el Estado llegara requería infraestructura estatal que implicó deforestación, si se formó un enclave de control. Es por esto que muchas de las políticas de control de deforestación, incluso en Brasil o en Costa Rica, de las más exitosas, son exitosas porque logran que la gente se autocontrole, ¿sí? Sin la necesidad de que haya infraestructura estatal que despliegue un control mucho más fuerte. Creo que somos muy poco conscientes de que en Colombia las políticas de conservación funcionan de esta manera. Sabemos que desde el siglo XX hay figuras de ordenamiento territorial que ponían a la Amazonía como un foco de desarrollo forestal, ¿sí? Desde los años 50 estamos pensando que la Amazonía no es para deforestarla, sino para aprovechar el bosque, para instalar una economía forestal. Pero el problema, además de todos los constreñimientos, los problemas de financiación y de falta de capacidad estatal, es que el bosque se tiene que gobernar, estamos con la carga de gobernarlo desde lejos, mediante incursiones, mediante visitas. Yo creo que el profe Rodrigo Botero lo sabe muy bien. En los proyectos que hacemos para instalar modos de vida más sostenibles entre los pobladores, nos toca ir con visitas de 4 días, separadas de un mes, 2 meses, se hace un taller para que la gente nos copie, pero en la mayoría del tiempo la gente está sin presencia estatal y sin presencia de las ONGs, porque llegan es mediante incursiones, y no podemos hacerlo de otra manera porque implicaría mayor deforestación. Entonces, lo primero que tenía que decir es,
Las políticas para controlar la deforestación en bosques tan grandes como la Amazonía son estructuralmente inestables. Eso pasó en Brasil, ¿sí? En Brasil lograron que los empresarios y las comunidades se autogobernaran, pero llega un gobierno que no le gusta eso y de una vez comienza a traer la deforestación, ¿sí? Entonces es un problema de políticas estructuralmente inestables. Lo segundo que quiero decir es que las instituciones que están intentando gobernar el bosque tienen sus propias historias y sus propios bagajes. Y tenemos que, aunque todos dicen estar comprometidos con frenar la deforestación, sus propias agendas los ponen en contraposición. Por ejemplo, vemos cómo desde el Ministerio de Defensa y desde el sector defensa, la prioridad para controlar la deforestación son los motores asociados a la coca o al combate a las disidencias de las FARC. Esto los pone en algunos cortocircuitos con otras agencias como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Ambiente, que le está intentando apuntar a otros motores de deforestación. Y la razón es que tienen distintas historias y distintos bagajes y distintas agendas que los ponen que hace que tengan distintas prioridades y distintos diagnósticos del problema. Ahora sí, para hablar de la sentencia, les adelanto que en De Justicia nosotros no solicitamos que se declarara como sujeto de derechos la Amazonía. Eso fue iniciativa de la Corte Suprema. De hecho, nosotros dudamos mucho de que esa sea una buena solución. Nos parece una figura muy riesgosa y hasta una mala idea, pero eso puede ser otra discusión. Lo que quisiera centrarme más sobre las órdenes de la sentencia, y es que la sentencia 4360 lo que le ordena al gobierno es no solo detenga la deforestación, sino deténgala mediante un proceso de planeación en donde elabore instrumentos como el plan de acción, un pacto intergeneracional, con participación de la gente. ¿Sí? Entonces, así se controla la deforestación. Lo que ordena la sentencia es que se controle, pero mediante un proceso participativo de construcción de instrumentos de planeación, que desafortunadamente hasta el día no ha tenido buenos avances. La Corte ordena que haya un plan ministerial, que haya un plan de las corporaciones, un plan de los municipios. Los municipios están avanzando a trancazos, ¿sí? Con sus constreñimientos en presupuesto, con sus problemas institucionales. Las corporaciones autónomas ya tienen sus planes de acción, pero no son tan efectivos según sus propias declaraciones. Y actualmente no contamos con un plan de acción del ministerio ni con un pacto intergeneracional construido participativamente. Entonces, podemos entrar, según el gobierno, ellos están triunfando en reducir la deforestación y vemos que desde el 2018 la tendencia es a la baja, y eso puede ser cierto. Pero el problema es que no se está cumpliendo como lo ordenó la sentencia. Y para nosotros eso es problemático porque si no se involucra en la participación de la gente, estas reducciones que estamos viendo en la deforestación pueden no ser sostenibles, ¿sí? Y lo estamos viendo en 2020. Y ya. Natalia. Bueno, no, yo no conozco de cerca los detalles de la implementación de la sentencia, entonces pues no me voy a referir a eso, voy a referirme un poquito a otras medidas basadas un poco como en las políticas climáticas y en cómo pues muchas veces, digamos, como hay ya este consenso global en torno al Acuerdo de París y todo esto, y pues todos saben que pues una causa importante pues de gases de efecto invernadero viene precisamente de la deforestación, y para eso se han pues desarrollado varios mecanismos que buscarían desincentivar, digamos, la deforestación y la degradación de los bosques. Entonces, por ejemplo, a través pues, de esta constante se llama pues, Red Plus y otros mecanismos pues, que son de mercado. Y ahí digamos que solamente quería decir pues muy brevemente que al parecer, digamos como estas medidas que se le dejan a la regulación del mercado no están teniendo ningún efecto real, pues por lo menos en el aumento de gases de efecto invernadero en el mundo. Entonces, parece que trasladarle la carga a bonos de carbono o poner todo el énfasis dentro del carbono no parece ser pues una medida, digamos, que útil para ese objetivo. Pero además de eso, hay un montón de discusiones también sobre pues los impactos que eso puede tener a nivel local, regional, etcétera, pueblos indígenas o comunidades campesinas, etcétera. Digamos, si son dentro del mercado voluntario, hay altos riesgos pues de estafa y de otras cosas, además son acuerdos confidenciales, y pues dentro del marco público también
es un tema supremamente controvertido porque, entre otras cosas, no hay consenso sobre los significados que tienen estos proyectos, ¿no? Porque lo que para el gobierno es biodiversidad, para las comunidades es otra cosa, etcétera. Entonces, realmente ahí yo siento que lo que pasa muchas veces es como una especie de imposición epistemológica sobre la deforestación. Entonces, todo el mundo tiene que entenderla igual, entendida en carbono, entendida en bonos, entendida de esta manera, y pues así no es como funcionan los territorios. Entonces, yo llamaría ahí, digamos, como a permitir que esos significados que existen en muchas partes, pues puedan dialogar en unas condiciones más equitativas, ¿no? Como un diálogo realmente entre significados. Y digamos que ahí yo creo que, pues, obviamente hay unas narrativas, pues, que son muy distintas, ¿no? Obviamente la narrativa colona es muy distinta a la indígena, etcétera, pero pues esos diálogos son necesarios, ¿no? Y es necesario como abrir la puerta a los diferentes significados que existen ahí. Digamos que con la sentencia en la Amazonía, pues cuando yo la leí, por ejemplo, a mí me preocupó mucho que no encontré el término indígena ni siquiera en un pie de página, ¿no? Entonces, eso me parece supremamente preocupante, que de repente objetivos conservacionistas o climáticos u otros, pues se pretendan desarrollar sin o con un desconocimiento no solamente de la gente, sino también de sus miradas del mundo. Parece que se le cortó la comunicación al doctor Botero. Bueno, queda uno un poco en el aire, ¿no? Pablo, yo quiero agregar algo con lo que estaba diciendo Natalia. Sí, profesora. Es que, justamente, pues ella decía que yo comparto que es preocupante que uno no Amazonas, ¿cierto? Los bosques en general, en este momento por todo el tema de cambio climático, ¿cierto? Y el Acuerdo de París, casi que todo se haya centrado en un tema de carbono, ¿cierto? O sea, como si no existiera nada más. Y si uno va a ver, bueno, sí, efectivamente, todo el tema de carbono es muy importante para la regulación climática, pero si uno va a ver en Amazonas, sí, esos bosques cumplen una función muy importante en todos esos procesos biofísicos del sistema climático, cumplen una función importante en el ciclo de carbono, pero estamos olvidando también un tema muy importante que es el agua. O sea, si uno va a ver la cuenca amazónica como tal, el soporte al ciclo hidrológico es altísimo. Entonces, casi que todo, digamos, todos esos esquemas de red, ¿cierto?, lo que tenemos ahorita de red, y yo hace unos años, hace como unos 5 o 6 años, cuando estaba todo esto de red, aparecía que en las comunidades indígenas, yo he tenido estudiantes de Baupés y de Amazonas, entonces a ellos las capacitaron venga, ustedes a través, no sé cómo se llamará, si su gobernanza de los bosques, pero los capacitaron en sacar y estimar el carbono de sus bosques. Entonces ya estaba, mira, cambio climático, netamente carbono, ¿cierto? Entonces, ustedes miremos cómo estiman y cómo se meten en ese tema de carbono, pero realmente estamos olvidando todo un tema del funcionamiento hidrológico, ¿cierto? Uno deforesta y dice, sí, deforesta, los bosques ya no son sumideros de carbono, se vuelven emisores, ¿cierto?, etcétera, pero eso es todo un proceso que va en cascada, porque yo deforesto, hay emisiones, pero yo deforesto, me está cambiando todo un tema atmosférico, de circulación atmosférica, me está cambiando todo un tema hidrológico impresionante, me está cambiando un tema de funcionamiento, entonces lo que decía Natalia, los bosques vacíos, ¿cierto? Entonces uno va y dice, qué bosque tan bonito desde lejos, y cuando entra, ese bosque no tiene ni las especies ni el funcionamiento. Entonces la pérdida realmente de esos procesos de deforestación son altísimas. El carbono, pues porque tiene su acuerdo, ¿cierto?, casi que el oficial, y le jugamos al carbono, ¿cierto?, porque el IPCC ya digamos que es una institución muy respetada, pero nos estamos olvidando de todas esas consecuencias en cascada de esos procesos de deforestación. Pues los bonos de agua, pues sí, hay uno que otro pago de servicios ambientales por un tema hídrico, sí, pero
Fíjate que casi que estamos asociando deforestación versus cambio climático versus carbono, emisiones versus estrategia red versus estrategia bono, sí, bonos de carbono. Entonces estamos viendo y dando una solución solamente en una vía, pero estamos olvidando todos los procesos a nivel de ecosistemas que la deforestación está causando, ¿cierto? Y eso es como un llamado a que investiguemos y lo hagamos. Porque, y una anécdota para cerrar, ¿cierto? Estamos haciendo un informe, que es el informe de biodiversidad y servicios del país, y en un capítulo, que son capítulos de escenarios, ¿cierto? Escenarios futuros y modelos, cuando hicimos toda la recopilación de Colombia, estamos graves, ¿cierto? Y ahí es un llamado de atención a todos, ¿cierto? Porque estamos muy graves, porque dice, sí, hay deforestación, el escenario ante cambio climático es que se pierda en donde, en los páramos, en tal parte de Amazonas, en tal parte del Pacífico, pero nosotros en este momento estamos crudos en saber cómo un proceso de deforestación, yo hablo desde la parte que manejo, ¿cierto? Pero cómo un proceso de deforestación realmente me está incidiendo en pérdida de ¿qué? De ciclo hidrológico, en pérdida de diversidad, sencillamente, y volvemos a la pandemia, ¿cierto? En esas enfermedades emergentes, ¿cierto? Sí, en desbalance de muchas especies, ¿cierto? Y en la aparición de esas enfermedades emergentes que van a aparecer. Entonces, el proceso de deforestación, ¿cierto? Asociado realmente a todo un tema de pérdida de biodiversidad, riesgo a aparición de epidemias, riesgo a pérdida de servicio ecosistémico, riesgo a pérdida de seguridad alimentaria, lo estamos dejando de un lado porque estamos enfocados mucho en el tema de carbono, que es muy importante, pero ojo, ¿qué pasa con lo demás? Muy bien. ¿Puedo decir una cosita? Hay un aspecto que me parece importante también, ya digámoslo, que ustedes han dado una perspectiva muy amplia de discusiones, tanto jurídicas, tanto de escala, tanto de los enfoques de intervención, tanto la misma discusión de las normas existentes, ¿cierto? La deshomogenización de los actores, pero digamos lo que con toda esa complejidad que ustedes han insistido desde diferentes ángulos en poner sobre la mesa, a mí me parece que es importante también que quienes nos están escuchando y viendo el día de hoy puedan tener una perspectiva con toda esa complejidad. ¿Cuál es la perspectiva hacia el futuro? ¿Cierto? No solamente en ese elemento de deforestación, que ya lo han dicho ustedes claramente, no es un elemento aislado. Eso va acompañado de la política de tierras, de las políticas de desarrollo, de la presencia institucional, del empoderamiento comunitario, de la autonomía y control social de las organizaciones locales, de la complejidad que implica el crecimiento y control territorial que tienen hoy por hoy en vastas extensiones grupos armados que están en pie de guerra contra el Estado, contra el incremento de las economías ilícitas. Digámoslo que con toda esa situación, que esa es la realidad local, ¿cuáles son las perspectivas que ustedes ven hacia el futuro en ese proceso? Pero además, no solamente cuáles son las perspectivas, porque digamos eso sería ya lo que nos indican las tendencias, sino también cuáles son las alternativas que ustedes consideran que pueden ayudar a que esta tendencia cambie. O sea, una cosa es lo que estamos viendo, otra cosa es lo que deseamos. Ojalá pudiera haber un punto de confluencia, pero sí me parece importante que antes de llegar al cierre podamos ver, hombre, estas son las tendencias que yo veo y las alternativas que propongo. Entonces, adelante, por favor, los escuchamos. ¿Quieres arrancar, Natalia? Bueno, pues está bien, aunque pues voy a arrancar con una perspectiva muy general de la que yo no sabía hasta hace muy poco y que me dejó muy impresionada y muy preocupada y también muy triste. Y es esta perspectiva otra vez pues enmarcada dentro de la crisis climática global y estos puntos de no retorno, ¿no? Que han empezado a encontrar en diferentes regiones del mundo y en diferentes ecosistemas.
Y uno de esos lugares, digamos, esos biomas que podrían estar en riesgo de llegar a un punto de no retorno es justamente el amazónico. Y eso pues realmente me pareció muy, muy, muy preocupante y eso, digamos, pone como la esfera de discusión pues en un marco mucho más grande porque es regional y es global. Y lo que ocurre, digamos, en la Amazonía es como una especie de círculo vicioso donde eh, la Amazonía pierde su propia capacidad de generar su propia lluvia, que esa es una de las características que tiene la Amazonía. Entonces, como una gota de agua que entra a la Amazonía se recicla por lo menos unas 6 veces, ¿no? Porque siempre vuelve y llueve por la transpiración de la vegetación. Entonces, si hay sequías más largas causadas pues, por la crisis climática, entonces hay menos árboles, entonces hay menos transpiración de esta, entonces hay menos lluvia y eso genera más sequías y entonces luego hay más fuegos y si esos fuegos son inducidos y si hay deforestación, pues todo esto se va pues, retroalimentando. Entonces, ese pronóstico me parece gravísimo porque lo que dice es que una vez se alcance cierto punto que no se sabe exactamente cuál es ni cuánto tiempo, puede haber un colapso, ¿no? Digamos que ahí Colombia está ubicada de una manera privilegiada cerca de la cordillera, donde igual va a llover por la cordillera, pero otras regiones pues, de la Amazonia, digamos la Gran Cuenca, sí pueden llegar como a este estado de convertirse en sabanas. Entonces pongo, digamos, como esto que me parece importante, que eso sí nos enmarca dentro de una discusión climática global y una necesidad imperiosa global también de enfrentar esta crisis. Entonces ahí es donde decía pues al principio como pues esta recuperación económica, el COVID, etcétera, podría o debería ser una oportunidad para replantearse muchos puntos del modelo de desarrollo y sobre todo cambiar las prioridades, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, necesariamente habría que fundamentar el desarrollo, como se llama, digamos, las políticas públicas, pues en formas de regeneración de la vida y dejar atrás la dependencia de combustibles fósiles y darle un lugar preponderante pues a la equidad, a las prácticas que ya de por sí están manteniendo la sustentabilidad de los territorios, etcétera. Entonces, pues lo que quiero decir con esto es, pues otra vez puse la discusión en un nivel muy general, pero pues bonito porque aquí entre todos nos vamos complementando, pero creo que es bien importante tener como esta sombrilla, esta perspectiva, pues, del momento en el que nos encontramos como humanidad. Perdón, antes de que intervengan o Carlos o Meli, me parece vital esto último que acabas de señalar. Estamos en una carrera contra el tiempo. Por lo menos es mi convicción personal. Sí creo que adicionalmente a todo lo que estamos viendo, este reloj de tiempo, estamos frente al tema del tipping point, es clave tenerlo. O sea, esto no es una discusión eterna, esto no es, digamos, algo que se renueva anualmente mirando cifras de cuántos arbolitos cayeron. No, esto no es así. Estamos en un proceso el cual tiene un punto de no retorno y vamos también hacia allá. Puede que tengamos un poquito más de resiliencia en algunos casos, no en todos, y me parece fundamental poder señalar eso de que en el sentido de que las alternativas tienen que ser puestas ya sobre la mesa, alternativas para implementar. Por favor, Carlos, adelante. Bueno, yo digo que si uno se para ahorita, ¿cierto? Hoy 7 de octubre, uno dice, uy, no, dimos un retroceso, hemos dado un retroceso y pues la pandemia ayuda a ese retroceso, ¿cierto? Pero eso es otra cosa. Y para recuperarnos de la pandemia, pues el modelo económico, quién sabe cómo será, porque así que el sector económico, la recuperación económica está, digamos, en el panorama de todos, el tema ambiental, dicen, ojo, la pandemia es como un llamado para que replanteemos el tema ambiental. Pero bueno, hoy a 7 de octubre, digamos, el panorama es de retroceso, pero pues, como dicen, un punto transformador, ¿cierto? O si no, pues empaquémonos y ya no hagamos nada. Entonces yo sí creo que uno tiene que mirar un tema de política, ¿cierto? Yo digo que esta es un tema fundamental y yo sé que es muy trillado que decir sí, la voluntad política, pero realmente si hay una política eficiente, uno
uno dice, listo, yo sí estoy mirando muchas de las causas que me están llevando a estos procesos, ¿cierto? Pero pues hasta, digamos que uno tiene que tener esperanza en eso, ¿cierto? Pero yo también creo que hay algunas estrategias que uno también que son ya inmediatas, y es mirar justamente esos enfoques de los medios de vida de esas comunidades donde se están dando esos procesos de deforestación. Entonces, ¿cómo son justamente esas economías y esos medios de vida y qué tipo de alternativas realmente están llegando a ellas? En este momento, pues, donantes, hay países donantes, unos dicen que el dinero no es suficiente, otros dicen que hay mucho dinero, pues realmente, ojo, o sea, si yo quiero un cambio transformador, ¿yo cómo estoy invirtiendo justamente en darle alternativas a esas comunidades, ¿cierto? Para que realmente comunidades locales, indígenas, sí, todo, ¿cierto? Voy al tema de comunidades, pues realmente cómo estoy dándoles esas alternativas para que tengan, entre comillas, un manejo más sostenible. Y yo creo que lo otro también es todo un tema aunque ya se ha dado todo el tema de mercados y biocomercio y cadenas de suministro, ¿cierto? Entonces yo creo que si hay un control en todo ese tema de mercados forestales, en cadenas de suministro, en la misma producción sostenible, ¿cierto? Prácticas agrícolas sostenibles, y ahí entra el Ministerio de Agricultura. Yo creo que si hay como esas pautas desde la legalidad, pues uno también da instrumentos desde la legalidad, ¿cierto? Y otro punto ya para finalizar, que creo que es importante y que eso tiene que ser casi que inmediato, es el famoso catastro multipropósito. En este momento todo el mundo ahí, eso es un baldío, ¿cierto? Pues, pero realmente yo creo que ese tema de catastro multipropósito y de tenencia de la tierra es un tema que también uno tiene actualmente, ¿cierto? Para mirar cómo empezamos a revertir y a tener mecanismos más efectivos para desacelerar este proceso de deforestación. Vale. ¿Sigo yo? Sí, Carlos, adelante, por favor. Vale, yo les confieso que soy ultra pesimista. Yo creo que yo parto desde que en unos años vamos a alcanzar el punto de no retorno, pero creo que no es un punto de vista creo que es un punto de vista que, aunque pesimista, puede ser productivo. Un filósofo ambientalista que se llama Jorge Richman, hablando también de otros puntos de no retorno que ya alcanzamos actualmente, dice, es mejor pensar que estamos en el Titanic y que ya no podemos evitar el iceberg. Eso no quiere decir que no podamos hacer lo posible por voltear el barco un poquito y comenzar a listar los salvavidas, ¿no? Y creo que algo similar tenemos que estar pensando sobre los bosques. También les recuerdo que hay muchos bosques que ya alcanzaron ese punto de no retorno, fuera de la Amazonía, en donde ya no es posible, ya no podemos darnos el lujo de ser pesimistas, mejor dicho. Y toca estar pensando ya desde la perspectiva de cómo vamos a hacer para sobrevivir. Ahora, desde el punto de vista ya hablando de nuestras experiencias en la Amazonía, desde justicia y mi experiencia personal en la Amazonía y en el Catatumbo, creo que hay que pensar varias cosas. Primero, hay múltiples alternativas que las vemos todos los días. Hay notas de prensa de campesinos, indígenas, de comunidades que han logrado instalar un modo de vida sostenible en sus fincas, en su comunidad. El problema que vemos y el que siempre nos topamos los ambientalistas que buscamos alternativas es que son muy chiquiticas. Siempre cuando uno va a llegar a ver la experiencia se da cuenta que es un par de fincas en un mar en donde el resto de la comunidad sigue dependiendo de la coca o de la ganadería. También conocemos de experiencias de empresas de turismo que le están apostando al ecoturismo sostenible, pero lo mismo, no tienen la escala suficiente para llegar a frenar el problema de la deforestación. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es comenzar a rastrear, a mapear y a mostrar dónde están estas alternativas y por qué no han podido ir más allá de experiencias tan localizadas. Lo segundo que creo que tenemos que estar pensando es ser mucho más conscientes sobre nuestros modos de intervención en los bosques. Puede que haya mucha plata de donantes, puede que tengamos 1001 ideas de los mejores incentivos para que la gente deje de forestar, pero seguimos intentando gobernar a la gente mediante incursiones. ¿Sí? Si pensamos en un incentivo monetario, igual tenemos que ir 4 días, 3 días y volver al siguiente mes para informarle primero a la gente de qué trata el incentivo. Si la gente no está bancarizada, pues va a tocar hacer más incursiones para que se bancarice. Y en el intermedio entre visita y visita pasan muchas cosas que obstaculizan
todo lo que estamos intentando hacer para detener la deforestación. Entonces creo que hay que comenzar a discutir los modos de intervención. Una de estas alternativas son los enclaves, en algunos lugares ha ocurrido, y es comenzar a instalar infraestructura que permita un control más cercano de la deforestación, pero usted tiene el riesgo de que puede, sin quererlo, aumentar la deforestación por mejorar las carreteras, por instalar infraestructura. Por otro lado, creo que debemos buscar otras formas de incursión que se han intentado en el mundo. A mí me gusta mucho la experiencia que tuvieron en Cuba, porque fue una crisis muy grave en los años 90, cuando se acabó la Unión Soviética, se les cortó el chorro de petróleo y muchos insumos que venían del bloque socialista, y a Cuba, una isla que le tocó a las malas volverse autosostenible. Y aunque tuvieron muchos problemas en ese camino, lograron, por ejemplo, un experimento de agroecología que se expandió por toda la isla mediante incursiones que no eran planeadas. Algunos le llaman a esta metodología la metodología de campesino a campesino, y es como de manera descentralizada profesionales de las universidades se fueron al campo, comenzaron a tejer redes con los campesinos y mediante el ejemplo comenzaron a construir redes de agroecología, sin planearlo mucho, sin donantes, sin ONGs pendientes de los talleres, de la cartografía social, simplemente mediante un mecanismo muy descentralizado y muy informal, en donde la gente comenzó a modificar su modo de vida mediante el ejemplo. ¿Sí? Aquel vecino comenzó a trabajar con alguien de la universidad y logró que en su finca, con poquito espacio y con pocos insumos externos, producir. ¿Sí? Y sus vecinos comienzan a replicarlo. Yo creo que tenemos que pensar en esas dos cosas. Primero, cómo hacer para mostrar esas pequeñas alternativas muy localizadas, y segundo, repensar nuestros modos de intervención en los bosques. Muy bien, Carlos, muy bien. Eso me deja el camino abierto para entrar al tema de las preguntas. ¿Sí? Yo tendría, digámoslo, cantar con dos que me tienen aquí ya en la bandeja. Me dice alguien, hombre, ¿conocen ustedes propuestas desde las comunidades de base que para implementar modelos de desarrollo compatible con la conservación de los bosques y las aguas? ¿Alguno de ustedes quiere comentar alguna propuesta, alguna experiencia? Bueno, sí, pues sí hay muchas formas de vida y formas de organización social, comunitaria, local, pues que son claramente mucho más sustentables. O sea, realmente la responsabilidad de la deforestación o la responsabilidad de, pues, por ejemplo, de la emisión de gases de efecto invernadero, pues corresponde a una minoría en realidad. Entonces, pues prácticas sí existen en todas partes y como decía Carlos, pues es importante saber cuáles son, dónde están y cuáles son los obstáculos que tienen, porque muchas de estas prácticas lo que se enfrentan es a un montón de obstáculos y ya se los pone el mismo Estado, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, yo conocí en Florencia a un señor, se llama Don Eli, que es un señor que se ha dedicado toda su vida a reconocer especies de árboles amazónicos y encontró una forma muy ágil de reproducirla, no por semillas, sino por árboles recién nacidos y esto. Y él ha logrado meter en una carreta interesantísima a un montón de ganaderos, pero va a pedir un apoyo en el gobierno y le dicen, no, porque eso no es un negocio seguro, etcétera. Entonces, pues ahí empiezan, ¿no? Entonces, digamos que muchos de los modelos para ofrecer créditos o para apoyo estatal, etcétera, pues son para otras cosas y favorecen otro tipo de intervenciones territoriales. Pasa lo mismo con los acueductos comunitarios. Por ejemplo, acueductos comunitarios hay en todo el país, pero la regulación de los acueductos no es para un sistema comunitario, sino para una empresa privada, entonces les ponen un tipo de estándares que son imposibles de cumplir, ¿no? Entonces, digamos que esa identificación de cuáles son como esos techos de cristal de este tipo de lo que llamamos alternativas es vital. Y que si conocemos, pues yo conozco algunas, pues en varias partes del país. Hay una pues que siempre pues se pone, pues he visto que se pone ejemplo, que es Asprosic, que es en Córdoba, y son muchísimas familias que se han organizado para recordar, recopilar, crear formas agroecológicas
sobre todo para la soberanía alimentaria local, pero al mismo tiempo todo un proceso de reforestación de los bosques de galería. Entonces todo esto tiene una lógica muy bonita, porque no solamente una lógica conservacionista, sino que es un proyecto cultural y político, donde también las mujeres tienen un rol supremamente importante. En la provincia de Sumapaz, por ejemplo, también una organización social y política se llama Tierra Libre, que ha hecho un proceso bellísimo de economía solidaria en torno a la agroecología y está expandiéndose, digamos, como en muchas regiones campesinas. Entonces, así como esas, pues hay muchísimas en el país y eso yo creo que es como lo que nos puede dar optimismo. Y Rodrigo pues también conoce muchas de formas comunitarias de forestería comunitaria, que digamos que en Colombia eso no tiene un marco jurídico que les dé viabilidad como en otros países, en Guatemala y en otras partes, que quizás Rodrigo pueda decir unas palabras al respecto. ¿Sigo yo? Gracias, Natalia. Hacía yo hace unos días una comparación para que la gente entienda la magnitud de una decisión política como la que tú estás poniendo sobre la mesa. Guatemala tiene un poquito más de 6 millones de hectáreas de territorio. Eso es el 70% del departamento del Amazonas, para que la gente tenga eso en la cabeza. De ese pedazo de territorio, ¿sí? Ellos tienen 550.000 hectáreas, es decir, casi un 10% de su territorio nacional en concesiones forestales comunitarias. ¿Sí? Una experiencia internacional que lleva más de 2 décadas funcionando. Según mi dato, el país está fallando, obviamente. Es la única experiencia que tuvimos en Latinoamérica en los últimos 2 años en donde el área de bosque ha crecido. ¿Sí? Y no es solamente el indicador ambiental, es además de eso, en donde la organización social sigue creciendo, donde la autonomía territorial funciona, donde la coordinación con el Estado se ha hecho una realidad. Recordemos que gran parte de las comunidades forestales del Petén eran comunidades que fueron combatientes durante el conflicto armado guatemalteco, que luego el año 96 sacan, digamos, este proceso. Entonces, es algo que nos muestra, digamos, una realidad posible, una decisión política y técnica de cómo existen formas de manejo comunitario, de relación estrecha con el Estado, pero entonces, como decía Carlos, donde se invierten los papeles, ¿cierto? Y la presencia permanente del Estado empieza por esas comunidades. No desaparece la presencia institucional de otros niveles para nada, por el contrario la fortalece, pero es en un cambio de relacionamiento con el Estado y de reconocimiento en los derechos comunitarios. Es una red que es fundamental. Y también es una compaginación, una complementariedad entre formas de manejo sostenible del bosque con estrategias convencionales como es el tema de las áreas protegidas, las cuales se han visto maximizadas por esas condiciones. Experiencias de esas, Natalia, tenemos parecidas en el Perú, tenemos también las reservas extractivistas aquí en el lado del Brasil, tenemos increíblemente en varias partes de Latinoamérica experiencias que nos muestran que ese es el camino. Colombia, después de 50 años, tuvo por fin una señal de decir, hombre, vamos a poder desarrollar los contratos de uso en la Reserva Forestal de la Nación. Nuestra primera apuesta va a ser de 500.000 hectáreas para todo el país. Bueno, algo es algo. Es 10 veces menos que lo que tenemos proporcionalmente en Guatemala, pero es un camino. Lo dejo allí, seguramente para que tengamos otro momento y otra oportunidad para hacer esto. Quería pasar a una pregunta de cierre, y es, bueno, ¿qué nos enseña entonces el conflicto armado? En donde una de las características, y recogiendo lo que dice Carlos Olaya, es encontrar que en general los actores armados siempre han estado en el territorio y siempre están dentro de las comunidades. Digámoslo, ¿qué enseñanza en positivo para una propuesta, así de por decirlo, revolucionaria en el total sentido de la palabra, de cambiar el modo de intervención, nos podría dejar esto de cómo podemos entonces repensar la presencia no solamente institucional, sino el empoderamiento local para hacer un ejercicio de gobernanza útil para los bosques colombianos? Ahí se los dejo. Bueno, si quieren sigo yo, si les parece. Hágale, Carlitos. Creo que hay un eslabón perdido en la gobernanza forestal, que son las juntas de acción comunal. Sabemos que durante el conflicto
y desde hace mucho tiempo las juntas de acción comunal en estas zonas de frontera agropecuaria han funcionado como reguladoras de la vida social, en parte desde la aparición de las FARC con apoyo de actores armados ilegales, pero también es un ejercicio muy importante de experiencia en que la misma gente intenta autogobernarse, así sea para no expandir tanto la frontera agropecuaria. Hay muchos casos de esto que han sobrevivido muy efectivamente, como en la Reserva Campesina del Pato Balsillas o en el Valle del Río Cimitarra con la línea amarilla, pero poco se ha pensado en cómo hacer para que esas normas de control comunitario, que sobre todo han ejercido las juntas de acción comunal, sigan funcionando sin la presencia de algún actor armado ilegal en el lugar. En la Amazonía yo creo que es evidente, las juntas de acción comunal siguen funcionando, siguen coordinando la acción colectiva, siguen arreglando los caminos, resolviendo conflictos locales. Donde hay disidencias, algunas juntas de acción comunal siguen acudiendo a ellas para resolver problemas que no pueden resolver por sí solas. Pero las normas que quedaron sin apoyo, ¿sí? Que quedaron muy débiles, son las normas de control de la tumba de bosques. Allá en el Guaviare se aproximaba a mí un miembro del comité ambiental de una junta comunal diciéndome: estoy desesperado porque la junta ya no sirve para frenar la tumba. Antes la presencia armada le daba miedo a la gente y le hacía caso a la junta, pero ahora sin esa presencia armada pues le hacen caso a la junta cuando es sobre ganado, cuando es sobre caminos, pero cuando es sobre tumba, ahí sí no le hacen caso. Entonces yo creo que hay que revisar cuáles de esas juntas sí han logrado permanecer con esas reglas de control de la tumba sin la necesidad de la guerrilla, por qué lo han hecho y qué necesitamos para apoyarlos. En un mundo ideal donde la policía y el ejército tuvieran la legitimidad que tienen en otros países, uno diría: no, pues se reemplaza el apoyo que da la FARC por la policía a las juntas, para que las juntas no se vuelvan tampoco no tengan que recurrir a las armas de forma ilegal para hacer cumplir sus normas. Pero eso es un mundo ideal. Entonces yo creo que hay buenas experiencias, toca revisarlas. Eso es un eslabón perdido que poco se discute. ¿Cómo hacemos para que las juntas de acción comunal sean más efectivas? Me parece espectacular este último punto. Es el gran reto de los retos, y es cómo llenar ese vacío que dejó, ¿cierto?, el apoyo y la presencia de un actor armado que generaba otra forma de relacionamiento en el control social a través de las juntas de acción comunal, las cuales hoy por hoy están peleando su legitimidad, su autonomía entre dos frentes, porque hay nuevos actores armados con lógicas diferentes de relacionamiento, pero también hay un aparato estatal que presione, que muchas veces pasa por encima, sin, digámoslo, entender el valor estratégico que tiene el reconocimiento de estas formas de organización social. Creo que es un excelente cierre. Quiero darle el agradecimiento a los panelistas y obviamente le doy entonces la palabra ya a la organización del evento para que podamos cerrar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a todos, muy interesante. Siempre le quedan inquietudes, pero ustedes que saben mucho de este tema nos aclaran, y también, a pesar de posturas válidas y respetables como las de Carlos, que su pesimismo, pero es un pesimismo productivo, y de todas maneras uno siente que hay esperanza, ¿no? Uno también, esta última pregunta que hizo el doctor Botero es muy interesante, y también la respuesta, ¿no? Una clave con la que contamos, que podemos tener, que podemos animar, como son las juntas de acción comunal en las regiones, para llenar este vacío, como dice el doctor Botero, de ese control, ¿cierto?, que ejercían los grupos ilegales en cuanto a protección de la naturaleza. Bueno, quiero invitarlos a que nos sigan mañana en el tercer y último día de nuestro evento. La agenda va a estar dedicada, también en el contexto de la pandemia, al tema de salud y región. Entonces nos vemos a las 9 en punto. También vamos a tener una conferencia central. En la segunda franja, la presentación de resultados de investigación. Y otro conversatorio. Nuestros conversatorios, el de ayer y el de hoy, han sido muy interesantes. Seguramente el de mañana va a ser igualmente de mucho provecho para todos nosotros.
Entonces, que tengan un buen almuerzo y un buen resto de tarde.